Hola amigos, bienvenidos a Compartiendo Esperanza. Bienvenidos a este programa realizado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día y que cada semana llega hasta tu hogar a través de las cámaras de la televisión. Es verdad que es lo que intentamos hacer, compartir algunos consejos, un poquito de esperanza, un poquito de fe. Siempre cada uno de esos consejos fundamentados en la Biblia, en la palabra de Dios. En el programa del día de hoy, quiero hablarte del aspecto misionero. Sí, escuchaste bien, el aspecto misionero que se tiene dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿De dónde viene la palabra? Viene de misionar. Compartir lo que Jesús ha hecho en tu vida, compartir lo que Jesús ha generado en tu corazón y que no te podés quedar callado. Lo tenés que dar, lo tenés que hacer escuchar. En el programa del día de hoy queremos contarte a través de diferentes personas de distintas edades que dentro de la Iglesia Adventista hoy, en diferentes momentos de la vida, escucharon de Jesús, escucharon de nuestro Dios, escucharon lo que la palabra de Dios tiene sobre el Evangelio y cómo en muchos casos sin pensarlo, en muchos casos sin quererlo, el Evangelio fue llegando a su corazón. Jesús fue abriéndose paso en esa mente que no esperaba recibir algo espiritual y que en un momento inesperado, pero con mucha alegría y satisfacción, aceptaron a Cristo como su Salvador. Acompáñanos en este programa. Creemos que va a ser de bendición para tu vida. Hace 13 años que soy dentista. Y son 3 años. 4 para 4. Ahora el 24 de junio van a ser 4 años. Mire, pastor, yo la Iglesia Adventista la conocí cuando era muy jovencita. Tenía alrededor de 15, 16 años. Y bueno, mi mamá no quiso, en aquellos años hacíamos más caso a los adolescentes. Y bueno, no quería porque ella me había criado en la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces me dijo, yo ya te bauticé y vos sos católica. Bueno, fue por intermedio de un amigo que no vive acá en Mendoza y él me habló, porque yo en ese momento tenía muchos problemas familiares. Así que bueno, él me habló y me dijo que buscara una iglesia adventista, que qué perdía con buscar una iglesia, si no me gustaba, de última no volvía más. Así que así fue que llegué, con un montón de problemas, con 4 niños, viuda, separada de la última nena que tuve, del papá, y bueno, y con muchos rollos de historias. 40 más o menos, 42. Muy joven conocí el Evangelio. Vengo de cuna yo. Generalmente mis padres eran adventistas cuando yo nací, así que De cuna adventista. 69 años voy a cumplir el mes que viene. 10 años. Nací en un hogar adventista y todos los días le agradezco a Dios que me dio ese privilegio. Bueno, en realidad mi señora es la que empezó a venir, o sea, conocía la iglesia de joven, venía. En la escuela sabática, en realidad, oraban para que yo aflojara, digamos, por el orgullo, la tosudez de uno. No quería saber nada, o sea, no es que no quería saber. O sea, yo fui católico y esa era la razón, o sea. Y en una oportunidad que la vine a traer a ella a la iglesia, un día miércoles, había venido el pastor Gili, que tenía que hacer un evento que había. Y yo me iba al casino a esperar, digamos, hasta que ella saliera. Y en realidad cuando llegué, bajé y entré. Y entraste. Y entré. Y ese día fue el día en que encontré a Dios. Entonces yo como adolescente me empezó a gustar las cosas del mundo, obviamente, ¿no?
Hasta que pasaron muchos años, pastor, yo dejé de venir a la iglesia, conocí mucha gente, me gustaba, pero bueno, hacía caso a la mami. Resulta que después de muchos años yo me enfermo, tengo problemas de salud después de haberme casado, de haber tenido a mis hijos. Hace cosa de 10 años tuve una enfermedad que casi costó mi vida. Y entonces yo pensé, después que salí, Señor, porque siempre yo estaba pendiente de las cosas de la iglesia. Siempre lo tuve muy arraigado al corazón. Entonces le preguntaba a Dios, ¿por qué me dejaste, Señor? Si gente con menos cosas que yo, tú las llevas al descanso. ¿Por qué a mí? ¿Cuál es el propósito? Y todos los días insistía, hasta que un día me desperté y sentí deseos de volver a esta iglesia, porque yo empecé acá, en esta iglesia, a venir cuando era muy joven. Entonces le comento a mi prima, que también es adventista, y entonces me dice, ¿querés que vayamos a la iglesia central? Dale, vamos, porque es lo que yo necesito. Yo quiero ir, porque yo he sentido que el Señor para esto me dejó. Y bueno, y empezamos a venir, lo cual me hizo muy feliz, me sentí muy feliz, a pesar de que yo tenía la traba que mi esposo ponía, porque mi esposo no quería que nadie visitara mi casa, que alguien que fuera de la iglesia adventista. Y yo ya estaba recibiendo estudios con el pastor Cerdá. Entonces yo le comenté a él, porque no ocultamos nada, en la noche cuando llegó de trabajar, que yo había tenido estudios bíblicos con el pastor Cerdá. Entonces él me dijo, yo te dije que no venga nadie de la iglesia, vos hacés lo que quieras, pero de la iglesia acá en casa no quiero a nadie. Bueno, entonces mi prima me dice, no te hagas problema, vamos a la mía. Y nos fuimos a la casa de mi prima y ahí seguimos recibiendo los estudios bíblicos. Y gracias a Dios tomamos la decisión de bautizarnos, mi prima se rebautizó y yo me bauticé por primera vez. Entonces ahí asistió mi esposo al bautismo y mis hijos también. Y bueno, y después un día, como estaba diciendo mi esposo, llegó el pastor Gili, que veníamos a un seminario. Y hizo el llamado el pastor. Y él entró conmigo, mi esposo, a la iglesia, por curiosidad, entró por primera vez. Y de ahí, gracias al Señor, estamos juntos, tomados de la mano y tomadas fuerte de la mano de Cristo. En ese entonces yo llegué, escuché el sermón. Cuando iba saliendo busqué en la salida Maxi, me atendió y pedí que me hicieran los estudios bíblicos. Así que el próximo sábado empecé con los estudios bíblicos con Mónica. Así que bueno, ahí apenas terminé los estudios tomé la decisión de bautizarme. Y la conocí a través de mi sobrina, que ella la conoció a través de su novio. Y entonces se lo quiso llevar a mi mamá y mi mamá un poco reacia. Entonces, como yo quería encontrar a Dios, quería buscarlo, y lo buscaba con ansiedad, así que ella me llevó primero el mensaje, después la hermana Lucero, Edith Lucero de acá de la iglesia, y después rectificó ella, Anita Álvarez, la instructora bíblica, me hizo un repaso de todo y me bauticé en la iglesia de la Cera, y ahí quedé en la iglesia de la Cera hasta ahora. Recuerdo que tenía problemas en el brazo derecho y uno de mis hijos me pide dinero. Le dije, no tengo nada para darte porque todo me lo gasto en los compositores. Todo lo que gano se me iba en los compositores, donde me decían que había uno que componía, ya disparaba yo. O sea, hombres que acomodan los huesos cuando están fuera del lugar. No me quedaba dinero. Él en ese momento estaba asistiendo a la iglesia y por los conocimientos de él me dice, ¿por qué no vas al médico de los médicos? Y le digo yo, decime cuál es porque ya voy. Y me dice, es Jesucristo. Entonces llegué a mi casa, doblé mis rodillas y le dije, Señor, si tú me quitas este dolor, yo te serviré. Me acosté a dormir, dormí toda la noche, al otro día me desperté como si nunca había tenido nada. El Señor esa noche hizo una gran obra en mi brazo, en mi vida.
me levanto a la mañana, entro a ponerme la mejor ropita que tenía. Ya mi señora hacían 3 años que estaba asistiendo a la iglesia adventista. Yo iba, la dejaba y volvía a la casa. No entraba a la iglesia. Pero ese día me empecé a vestir y me dice: ¿a dónde te estás por ir vos que te estás vistiendo tanto, te estás arreglando tanto? Sorpresa para ella que le digo: voy a la iglesia. Dice: ah, qué bueno. Se llenó de alegría, por supuesto. Y de ahí en más, sigo luchando día a día, buscando alma para Cristo. Bueno, es una experiencia muy linda. Te cuento una, con un libro misionero, Esperanza para Vivir, creo que era. Empezamos cerca de casa a visitar a nuestros vecinos y entregamos los libros. Y llegué a una casa, por ejemplo, donde entregué uno de los libros. Mucha gente lo recibió, pero en una de las casas abrió un poquito la puerta un chico que parece que se había levantado de dormir y me lo recibió el libro. Y le dije: voy a volver la próxima semana para ver si te gustó o no el libro. Bueno, me dijo. Pero yo le vi una cara un poco rara al chico, como que estaba dormido, no sé. Entonces dije, dudé de volver a esa casa la próxima semana, pero fui. Le pedí a Dios que me ayudara. Y cuando llamé a su puerta no me atendió él, atendió a una señora. Entonces me dijo ella que en su casa había un librito que ella lo había visto y se lo había dejado el hijo. Entonces le dije que era de la iglesia adventista y le ofrecí una Biblia con el libro y una guía para estudiar la Biblia. Y me dijo: esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo necesito. Le he pedido a Dios tener una Biblia en mi casa, pero no la puedo conseguir, son caras las Biblias. Entonces yo le dije: mire, si usted estudia la Biblia, al final de todos los estudios usted se la va a ganar gratuitamente la Biblia. Y empezamos a estudiar la Biblia con esa señora. Realmente fue una experiencia muy linda, muy linda. Bueno, he trabajado varias veces en grupos pequeños y tengo un testimonio del día de ayer. Fui a visitar a una hermana que estaba bautizada, pero no participaba mucho en la iglesia, y en un grupo pequeño que tuvimos en la casa de unos hermanos, a ella le costó, era hermana de la dueña de casa, le costó incorporarse a Perla al grupo, pero finalmente lo hizo, y le costaba mucho la confianza en Dios, en entender que Dios está dispuesto a resolvernos todo aquello que le pedimos. Pero en su asistencia ella fue creciendo. Ella daba testimonio de que frente a distintas dificultades ella se lo pedía a Dios y tenía respuesta. Ayer fui a visitarla a un hospital. Había tenido un diagnóstico bastante complicado, posiblemente un tumor abdominal, pero ayer le habían dado la noticia de que no era un tumor, sino que era un hematoma. Y me contaba de con cuánta tranquilidad y fe había afrontado ese problema, que hasta su hija se sorprendía. Y me contaba que esa fe la había adquirido en el grupo pequeño. Queridos amigos, después de lo que estuvieron escuchando, algo que es importante a tener en cuenta. No todas las personas desean escuchar de Dios. No todos están dispuestos a escuchar que otra persona les hable de Jesús. Y en muchos casos eso produce dolor, especialmente en aquella persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador, que ha aceptado el Evangelio como estilo de vida. ¿Qué hacer? Nunca presionar, nunca obligar, nunca tratar de imponer la palabra de Dios, porque el Evangelio, el Dios del cielo, nuestro gran Dios, nunca llega por imposición. Lo primero que se debe hacer es orar. Orar pidiéndole a Dios que Dios genere necesidad de Jesús en el corazón de esa persona que hoy no quiere escuchar. Es verdad que en muchos casos esa oración se realiza por meses o por años,
pero no hay que darse por vencido. Si uno es persistente en la oración intercesora, le está dando lugar al Espíritu Santo para que obre en ese corazón que hoy no desea saber nada de Cristo. Y es espectacular. Cuando Dios ya obró que esa persona venga con motivaciones espirituales a querer saber, a querer aprender, a saber un poquito más de Jesús. Ahora sí, vamos a una pausa. Enseguida continuamos en Compartiendo Esperanza. Continuamos en Compartiendo Esperanza. Continuamos en este programa misionero donde te estamos mostrando cómo algunas personas han hablado de Jesús a otras y también te estamos mostrando cómo hay personas que sin esperarlo, sin pensarlo, de repente escucharon hablar de Jesús, comenzaron a estudiar la Biblia y a conocerlo. Algo que tenés que tener en cuenta: cada vez que se habla de Jesús, el Espíritu Santo quiere obrar en el corazón de una persona. Las personas que hablan de Jesús es porque primero han recibido algo de Dios y eso que han recibido lo quieren compartir. Es imposible dar algo que no se tiene. Lo mismo ocurre con el Evangelio. Es imposible poder compartir a quien no se conoce. Seguinos acompañando, no te vayas. Estamos seguros que este programa va a ser de bendición para tu vida. Y que no sabe lo que se está perdiendo, porque Dios es maravilloso, obra cosas maravillosas en nuestra vida. Este mundo no lo va a llevar a ningún lado y en la Biblia va a encontrar esperanza, va a encontrar el camino, va a encontrar la verdadera vida. Recuerdo de una abuelita de 90 años tenía en ese momento, cuando ella aceptó tomar los estudios bíblicos. Por la gracia de Dios, a los 93 se fue, pero cuando llegamos a la mitad del estudio ella pidió el bautismo y se bautizó. Así que está en el descanso, pero conoció la verdad. En este momento estoy dando 4 estudios bíblicos y con ese deseo de trabajar para el Señor. Incluso hoy, repasando, escuchando el video del Pastor Bullón, en el teléfono estaba en mi trabajo, pero en mi trabajo vive mi nuera y tenía una visita. Entonces pensé la oportunidad de hacerles escuchar lo que hablaba la escuela sabática en el video, y se lo hago escuchar. Entonces la visita que estaba, que era una amiga de mi nuera, me dice: yo no sabía que había un día para estar con el Señor. Así que, bueno, es algo maravilloso lo que me sucede cada vez que veo la oportunidad de mostrarle algo lo que Dios es. Que confía en el Señor, que se entregue plenamente al Señor con todo el corazón, que le abre el corazón a Cristo y Cristo hace una gran obra en su vida, como la hace conmigo. Yo estoy viviendo en este momento, pastor, con un 47% de corazón. El resto no funciona. Pero Dios me da la salud, me da la vida cada día que amanece. Si está lloviendo, si está con sol, lo agradezco profundamente, porque no me merezco nada. Yo sé que todo es un regalo por la gran misericordia y el gran amor que Dios tiene por nosotros. Y sigo adelante con lo que tengo, haciendo las actividades que debo hacer y cuidándome en mis comidas. Y bueno, y el mejor médico es el Señor. Que no hay nada más satisfactorio que buscar de Cristo, que es el único el cual nos puede dar una solución a nuestros problemas emocionales, problemas económicos, problemas familiares, cualquier circunstancia que uno esté pasando. Yo creo que solamente Cristo tiene el poder de cambiar esos momentos. Que se quite ese orgullo y venga. Y venga porque es hermoso. Mire, el mundo ofrece muchas cosas, materiales, muchas soluciones, muchos atajos, pero la Biblia es la única solución verdadera que hay para la humanidad, para el ser humano.
es el manual del ser humano que Dios le ha dejado. Es la mejor opción que van a tener en la vida si estudian la Biblia. Con una guía, con una persona, solos en su casa, en grupo, de diferentes formas. Van a encontrar la paz realmente que yo encontré a mis 16 años. Le diría que orara, se pusiera en las manos de Dios, porque Dios los ama y tiene muchas bendiciones para él y va a encontrar la respuesta a lo que busca. Queridos amigos, yendo al cierre del programa del día de hoy, quiero compartir con ustedes lo que nos dice Mateo, el capítulo 24, el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En la palabra de Dios se nos da un incentivo tremendo para poder contar lo que Jesús ha hecho en nuestro corazón. Que venga el fin, que Jesús regrese a este mundo, que se termine el pecado y la maldad. Y es un incentivo para todas las personas que ya han aceptado a Cristo. Es un incentivo para todo aquel que ha gustado del Evangelio a través de la Biblia y que no puede hacer silencio, no se puede callar. Necesita contarlo. Cuando todo el mundo, todas las naciones de esta tierra, escuchen de Jesús y de la obra salvífica que Él vino a realizar en este mundo al morir por nosotros en la cruz del Calvario, entonces vendrá el fin. ¿Por qué es tan importante para nosotros el fin? En primer lugar, cuando Jesús venga, Él va a terminar con el pecado y sus consecuencias. El fin involucra el fin de este mundo de pecado, el fin de este mundo de maldad. La segunda venida de Cristo le va a poner fin al pecado y a las consecuencias del pecado. Muchas veces se relaciona el pecado con actividades malas, actividades que nos hacen daño. Uno piensa en pecado en un ladrón, en un violador, en un asesino. Pero pensá también en las consecuencias que el pecado le ha traído a este mundo. Que haya familias destruidas cuando antes se amaban es consecuencia del pecado. Que haya personas que se enferman sin haber hecho nada para enfermarse es consecuencia del pecado. La consecuencia final que la venida de Cristo va a terminar relacionada con el pecado es la muerte. Jesús va a terminar con las despedidas que ocasiona la muerte. Imagínate qué lindo va a ser poder vivir para siempre con las personas que amamos. Imagínate qué lindo va a ser poder gozar de la vida eterna, teniendo un cuerpo transformado en la venida de Jesús. Un cuerpo que no se va a envejecer, un cuerpo que no se va a enfermar, un cuerpo que no va a llegar a la muerte. Por eso cuando Mateo 24:14 nos dice que por predicar la palabra, el Evangelio, a todas las naciones, va a llegar el fin para todos los que creemos en Jesús y deseamos un mundo nuevo, pues el fin involucra dejar de vivir en un mundo que además de algunas cosas buenas que tiene, también viene acarreado un montón de dolor, de miseria, de sufrimiento como consecuencia del pecado. El último aspecto que nos interesa relacionado con el fin tiene que ver con la transformación de este mundo. Sí, porque este mundo va a ser transformado y va a ser convertido en un paraíso. Ponete a pensar qué lindo va a ser que además de que no haya dolor y sufrimiento en los seres humanos, tampoco va a haber la muerte de los animales, ni el envejecimiento, ni las enfermedades de ellos. Los árboles no van a saber lo que es que haya otoño y que de repente comiencen a caer las hojas. Todo lo relacionado con la decadencia en este mundo, Jesús, en el fin, en su segunda venida, lo va a terminar. Por esa razón es tan importante hablar y contar de Jesús a aquellos que nunca han escuchado, que nunca se han detenido a saber quién es Jesús. Porque cuando terminemos la obra, Él prometió volver a este mundo y ponerle fin a este mundo de pecado. Gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Deseamos de corazón que este programa haya llegado a tu corazón. Y si nunca escuchaste hablar de Jesús a través de la Biblia, acordate, comenzando en el libro de Marcos, Jesús
nos da una hermosa autobiografía para conocerlo personalmente con las Sagradas Escrituras. Que Dios te bendiga.